Estoy con la Listo, presentación. ¿Sí, ya? perfecto. Sí, señor, Bueno, ahí estás. muy buenas tardes para todos. Me alegra de sobremanera estar esta tarde acompañándolos. Gracias a Nidia por este esfuerzo tan grande de convocar personas de todo el país, de toda la región, en torno a un tema tan amplio, pero que en el fondo tan sensible para toda la comunidad, para toda la sociedad en general, que son estos temas en seguridad vial. Cuando estuvimos mirando qué nombre darle a este espacio académico de la tarde de hoy, yo le insistía que las víctimas tienen nombre, tienen cara, tienen rostro, tienen padre, madre, hermanos, esposas, hijos. Nos hemos acostumbrado en este país a hablar de números, de cifras, de estadísticas, pero las estadísticas nos muestran una realidad, pero desafortunadamente en muchas ocasiones no vemos el fondo que esto tiene. Por eso quise en la tarde de hoy hablar de una situación específica, y es cuál es la realidad de la siniestralidad vial en Colombia. Aunque las cifras las hemos escuchado en distintos momentos, distintos escenarios, quiero quedarme un momento ahí. En mi profesión y en mi quehacer cotidiano tengo un polo a tierra, que es mi hija, que me insiste muchísimo que no nos quedemos en los muertos, que este es un tema que tiene que ir mucho más allá. Pero los muertos nos dejan ver una realidad fehaciente sobre la cual tenemos que empezar a trabajar para reducir. Hemos incluso plasmado en distintos medios un eslogan, y es no más muertos sobre las vías. Vamos entonces a hablar un tanto de esas víctimas, de esas condiciones. Y antes de todo quiero insistir en un tema. Esto no es tránsito, esto no es transporte, esto es en lo fundamental, llámelo seguridad vial, llámelo movilidad segura, llámelo movilidad sostenible. ¿Cómo lograr entender? Y las administraciones y los nuevos alcaldes y los nuevos gobernadores, que la prioridad para su ciudad, para su municipio, no es en lo fundamental mejorar en horas pico la cantidad de kilómetros que puede recorrer un vehículo, casa, trabajo, trabajo, casa. Necesitamos es garantizar que todo aquel que se desplace a pie, en bicicleta, en moto, en patineta, en servicio público, en servicio personal, en servicio de transporte de carga, etcétera, llegue y llegue bien. Ese es el reto grande que tenemos: cómo garantizamos una movilidad sostenible, segura, donde la vida misma prime por encima de. Quiero iniciar con estas palabras pronunciadas en un escenario mundial, donde se exhortaban a todos los Estados miembros, a los organismos internacionales, las organizaciones de la sociedad civil, las empresas y a los líderes comunitarios a garantizar que el diseño de la acción produjese mejoras auténticas. Me quiero quedar con esas dos palabras: mejoras auténticas. Es decir, lo que en su momento el presidente o el director general de Naciones Unidas quiso manifestar, el señor Ban Ki-moon, no era que volviéramos a la politiquería o a los discursos o incluso a los payasos en las calles o a los desfiles circenses en las esquinas para hablar de seguridad vial. No, habla de mejoras auténticas. Y quiero complementar esta expresión con una que me encontré en algún escenario que me pareció maravillosa, y es que lo más importante de la gestión de la seguridad vial son los resultados. ¿Cómo garantizamos que las grandes inversiones que hacen las ciudades, sobre todo las ciudades capitales, que incluso hace el país mismo, cuando uno mira cuál es el presupuesto de seguridad vial que puede tener la Agencia Nacional, puede estar bordeando los 50
50.000 millones de pesos. 50.000 millones de pesos. Si miramos los presupuestos de Bogotá o de Medellín o de Cali o de Barranquilla, vamos a encontrar que son cifras millonarias. Y uno tendría que hacer el ejercicio de analizar esa inversión arroja como resultado final. Aquí no nos interesa si por el puesto de atención o de sensibilización o de capacitación o de entrega de la manilla o del volante o del abanico pasaron 5 o 10 o 20 o 50.000 personas. Lo importante no es cuántas horas de televisión o cuántas horas de radio, cuántas veces apareció el funcionario en televisión. La pregunta es, ¿y los resultados? Los resultados se miden tristemente en hechos de tránsito, con víctimas, sin víctimas, y lo que hablábamos, mencionaba muy claramente la semana anterior uno de los expositores, y la cantidad de latas. Las latas las repara, las repone, las restituye el seguro, pero la integridad física no se restituye. En Colombia no hay un solo taller de latonería y pintura que puedan cambiar un brazo, una pierna, un riñón, un pulmón, una columna vertebral. Los muertos, no hay manera, por más que se indemnice a la familia, no hay manera de devolverle a la familia, a un padre, a una madre, a un hijo, a un hermano. De tal manera que de lo que estamos hablando acá es que las inversiones sociales que se hacen tienen que evidenciarse con unos resultados que se viene pidiendo en el mundo entero, se reduzcan a su más mínima expresión. ¿Cómo logramos entonces en nuestra sociedad bajar esas altas tasas de siniestralidad, de víctimas fatales, de heridos, para garantizar unas condiciones de vida digna, segura, donde moverse no sea un peligro? Resulta que uno de los derechos fundamentales que tenemos los colombianos es el derecho a la libre movilidad. Lo que la Constitución no colocó acto seguido es una movilidad segura. Necesitamos restituir el derecho de los colombianos para que salir y movernos por las vías públicas o privadas no sea un riesgo. Y vale también para las empresas que consideraron, por ejemplo, en el tema del plan estratégico ampliamente desarrollado y de manera magistral la semana anterior por Juan Carlos y otros miembros del equipo, las empresas no hacen un gasto con su plan estratégico, hacen una inversión para garantizar condiciones de seguridad en la operación, lo que conlleva, entre otras cosas, el mejorar la rentabilidad en la operación. ¿Cuál es el concepto de seguridad vial sobre el cual nos vamos a fundamentar, sobre el cual vamos a trabajar y vamos a volver permanentemente? Hemos de entender la seguridad vial como el conjunto de acciones, mecanismos, estrategias y medidas. Insisto, acciones, mecanismos, estrategias y medidas orientadas a la prevención de los hechos de tránsito o a anular o a disminuir los efectos de los mismos, con el objetivo de proteger la vida y la integridad de los usuarios del sistema de movilidad. Paradójicamente, siempre que hablábamos de seguridad vial, hasta hace unos pocos años, pensábamos en carros. Incluso muchos de ustedes que son capacitadores, consultores, talleristas, cuando van a las empresas, quienes asisten a esos talleres generalmente son conductores, pero conductores operadores de los vehículos de la empresa. El gerente no va porque no maneja un equipo de la empresa. La pagadora, que tiene su propio vehículo, no asiste porque ella no opera los vehículos de la empresa. La secretaria, que tiene una moto, no va porque ella no se siente responsable de la operación de la empresa porque no conduce un vehículo de la empresa. Es decir, es como si el tema de seguridad vial fuera un tema exclusivo de choferes. Y no digo la palabra de manera peyorativa. Hablo de los operadores de la empresa
sobre los cuales recae la responsabilidad. Y resulta que los que menos se accidentan, perdón, los que menos fallecen en los hechos de tránsito son los operadores de vehículos de carga y de pasajeros. Se involucran sí con regularidad, pero es que un operador de un tractocamión de 30, 40, 50 toneladas va montado sobre una estructura a 1,5 metros del piso, protegido por un bloque que puede pesar unas 4 toneladas. Eso puede pesar el motor de un tractocamión. Y a veces ni siquiera se percata que golpeó, o peor aún, que arrasó con un ciclista, con un peatón, con un motociclista. Entonces el tema aquí no es de operadores de vehículos, es de usuarios de la vía, los peatones, los ciclistas, los motociclistas. Por eso cualquier proceso de seguridad vial tiene que incluir de manera amplia y generosa a todos los usuarios de la vía. Miren la paradoja. Algunas instituciones educativas, no todas, desafortunadamente, han venido impulsando temas de seguridad vial en sus instituciones. ¿Qué se les enseña a los niños? Temas múltiples, señales de tránsito. Claro que es importante conocerlas, pero se ha logrado generar, por ejemplo, el concepto de riesgo. Tienen nuestros niños y niñas el concepto amplio de la gestión de riesgos, cómo manejan su desplazamiento casa, escuela, escuela, casa, casa, parque, parque, supermercado. Un niño, por ejemplo, cuando le regalamos la bicicleta, le enseñamos las normas de seguridad para desplazarse como ciclista. Le enseñamos a nuestros hijos condiciones de seguridad en su desplazamiento como peatones, como pasajeros. Y generalmente nos encontramos que en nuestra sociedad, escasamente, en una tasa muy baja, las personas van a un centro de enseñanza automovilística para obtener la licencia de conducción, que en muchos casos se convierte en simplemente cómo obtener el plástico para poder operar un vehículo. He aquí un reto inmenso entonces. Nuestro concepto es fundamental porque si nosotros entendemos que al intervenir los factores que generan los hechos de tránsito, al intervenir los que estamos generando la probabilidad de reducir el hecho de tránsito. Si usted interviene el factor de riesgo, reduce la probabilidad de que el hecho suceda. Todas las acciones en pos de la seguridad vial, repito, son mecanismos, son estrategias y son medidas orientadas a la prevención. Nunca llegaremos a cero. Ningún país del mundo ha llegado a cero. Pero la idea es reducir a su más mínima expresión. ¿Cuál es el problema entonces que estamos o que pretendemos abordar? ¿Cuál es el reto que tiene nuestra sociedad? Traigo cifras de la Organización Mundial para la Salud que nos dice que en Colombia fallecen promedio por año 1.240.000 personas. 1.250.000 personas. ¿Qué son 1.250.000 personas? Prácticamente la población de Barranquilla. 1.250.000 personas. Bucaramanga, Florida Blanca, Piedecuesta y Girón. Toda el área metropolitana de Bucaramanga son más o menos 1.250.000 personas. Eso es lo que en el año fallece en el mundo por hechos de tránsito. Datos curiosos. Si ustedes miran a su costado inferior izquierdo, encontramos entonces que en los países de ingresos altos no tienen ni siquiera la mitad de los vehículos existentes en el mundo. Los países de ingresos medios tienen el 52% de los vehículos existentes en el mundo. Pero es en los países de ingresos medios donde tenemos el 80% de las víctimas fatales por hechos de tránsito.
Entonces, es el primer mito que quiero que reconozcamos y admitamos como falso. No es cierto que tener más vehículos implique tener más muertos. Los países de ingresos altos tienen escasamente el 8.7 de la tasa de muertos en hechos de tránsito. Los países de ingresos medios, con el 52% de los vehículos, tienen tasas promedio de 20.1 muertos por cada 100.000 habitantes. No significa que porque tengamos más motos, tenemos que tener más muertos. Porque tengamos más carros, tengamos que tener más accidentes o más hechos de tránsito. Y lo vamos a ver más tarde, en unos minutos, cuando comparemos, por ejemplo, ciudades en Colombia, donde tenemos altas tasas de siniestralidad. Dicho en otras palabras, en el mundo entero, cada 30 segundos, tenemos en promedio una víctima por hecho de tránsito. Una pregunta interesante, si estuviésemos face to face, ¿cuál es la cifra que ustedes tienen en su mente, en su cabeza, de los muertos por hechos de tránsito en Colombia? ¿Cuántas personas fallecen anualmente en Colombia? Entonces, si miramos la información que nos da la principal fuente de los muertos por hechos de tránsito, que es el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Quiero hacer una claridad muy personal. El Observatorio Nacional de Seguridad Vial no hace conteo de víctimas, lo que hace es análisis de información suministrada por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Aquí hay una recomendación importante, y es que medicina legal tiene como función, o una de sus funciones principales, adelantar todo el tratamiento de los cadáveres o de las víctimas por distintas circunstancias, homicidio, suicidio, etc. Lo que no han logrado el Instituto Nacional de Medicina Legal tener un dato fehaciente es sobre heridos, porque los heridos los heridos por hechos de tránsito no obligatoriamente pasan por medicina legal. Y todos somos conscientes que en muchas circunstancias donde el hecho de tránsito aparentemente no pasa a mayores, porque es una herida menor, es una raspadura, es simplemente una fractura, la persona no tiene que ir a medicina legal. Pero en muertos, la cifra oficial, la del Instituto Nacional de Medicina Legal, las estadísticas que da la Policía Nacional son las que ellos logran de los informes de accidentes de tránsito, donde si en el hecho de tránsito hay 2 muertos y 5 heridos, se reportan 2 muertos y 5 heridos. ¿Qué pasa con los 5 heridos después de que son trasladados a un centro médico? Eso no lo sabe la policía. Si de esos 5 heridos 1 o 2 fallecen, el dato no retorna a la policía, pero sí pasa por medicina legal. Entonces, con esta claridad tenemos la tabla donde nos marca del año 2009 al año 2018. No tenemos datos del año 2019. El dato que nos ofrece la página del Observatorio Nacional de Seguridad Vial nos dice que en Colombia en el año 2019 fallecieron como cifra preliminar 6.634 personas. Aparentemente es inferior a los 6.879 muertos reportados en el año 2018. Sin embargo, si comparamos los muertos reportados preliminarmente en el 2018 versus 2019, tenemos un incremento de 2.44%. Es decir, no les extrañe si desafortunadamente para los meses de mayo o junio el dato final de muertos en Colombia por hechos de tránsito bordea los 7.000. Puede
está llegando a los 7.000 muertos. Quiero que tengan en cuenta este datico que aparece en la parte inferior y es la tasa. ¿Cuál es la tasa promedio de los últimos años por hechos de tránsito? La tasa es una medida que se unificó a nivel mundial para poder hacer comparaciones entre ciudades o entre países. En Colombia decimos que con una población cercana a los 50 millones de habitantes, 6.879 equivale a una tasa de 13.8 muertos por cada 100.000 habitantes. Si hacemos la sumatoria de los últimos 10 años, vamos a encontrar 63.000 víctimas fatales, 63.862 víctimas fatales, con una tasa promedio de 13.45 para los últimos 10 años. 63.862. Y esa cifra me permite hacer una comparación muy particular entre los muertos por siniestros viales versus los muertos del conflicto armado. Para el año 2007, en este ejercicio del año 2007 al año 2016, cuando se firman los acuerdos de paz, decíamos que Colombia llegó a tener casi 2.000 muertos por año, 2.000 muertos por año en el conflicto armado, en una guerra fratricida, una guerra entre hermanos. Y que 10 años después, para el año 2016, los muertos llegaron a 465. Es decir, el país no ha logrado reducir a su mínima expresión los muertos por el conflicto armado, pero el ejercicio en el que todos los colombianos hemos tenido que hacer una inversión significativa, porque todos lo estamos pagando de nuestro bolsillo el post-conflicto, logró reducir de 2.000 a 465 los muertos en el conflicto armado. En los hechos de tránsito, que en el año 2007 llegaban a 5.600, 10 años después ya estaba tocando el techo de los 7.000. Es decir, logramos entender y silenciar los fusiles en un conflicto fratricida, pero no hemos logrado reducir la violencia que genera un hecho de tránsito. No hemos logrado que la sociedad entienda que estos hechos de tránsito se pueden evitar. Este cuadrito, que lo vamos a encontrar en un documento que se llama Forensis, Dato para la Vida, es un documento que genera el Instituto Nacional de Medicina Legal desde el año 2007, más o menos, y año por año sale. Es un documento que vale la pena leer y revisar. Hay un análisis importante, significativo, de toda la violencia del país. Repito, no solamente de hechos de tránsito, de violación, de maltrato familiar, etcétera, etcétera. Ese cuadro, que repito, lo encontramos en Forensis, nos presenta los muertos por accidentes de transporte según un grupo de edad y sexo de las víctimas. Quiero destacar dos cosas de este cuadrito, dentro de lo mucho valioso que tiene. Lo primero, la franja etaria de 20 a 39 años. En esta franja etaria vamos a encontrar 2.950 personas, es decir, el 43% de los muertos en hechos de tránsito en el año 2018 fueron personas que bordeaban los 20 a los 39 años, es decir, la edad en la que estamos la mayoría de nosotros, 20 a 39 años. Eso significa que de esta población, si hacemos el comparativo hombres-mujeres, que es un ejercicio que vale la pena hacer, vamos a encontrar 2.498 hombres, es decir, del total de los muertos en Colombia, entre 20 a 39 años, el 36% de la población eran hombres jóvenes, 20 a 39 años. Incluso este es un análisis que vale la pena hacerse. Población en edad productiva, la edad en que somos más capaces, más ágiles, con mayor potencial, con mayor responsabilidad de sacar adelante una familia, un sueño, un proyecto de vida. Y es la edad donde más fácil fallecemos. Pero no quiero descuidar otro grupo etario que es bien valioso. Personas mayores de 60 años.
No sé si se habían percatado de ello, pero en los últimos años he venido haciendo este ejercicio y no deja de aterrarme que más del 21% de las víctimas fatales en hechos de tránsito eran personas mayores de 60 años. Y se los aseguro, no eran motociclistas, no eran conductores de tractomula, la mayoría de ellos eran peatones. Colombia ha experimentado un fenómeno muy particular en los últimos 40 años, 50 años, y es la cantidad de personas que fueron desplazadas del campo a los pueblos o de los pueblos a las ciudades. Es decir, trajimos a nuestros padres o nuestros abuelos de la finca, de la vereda, y los trajimos a vivir a una ciudad, pero nunca les enseñamos a convivir con la ciudad, porque nuestra ciudad, entre otras cosas, nunca se construyó para ellos. Nuestras ciudades están diseñadas para los carros. Y es la primera llamada de atención que quiero hacerle a los ingenieros, a los planeadores, a los que se encargan de formular los planes de ordenamiento territorial, las administraciones municipales y locales. Nuestra ciudad debe estar pensada para las personas, no para los vehículos, porque esto nos está generando una alta tasa de siniestralidad. Hombres y mujeres mayores que tienen que atravesar una autopista, y para poder hacerlo tendrá que caminar 300, 500, 800 metros para llegar a un puente peatonal donde tendrán que subir 60, 80 escalones y luego descender. Como para una persona con artrosis, con dificultades de movilidad, esos desplazamientos tan largos y la subida o el descenso de las escaleras, que no son nada amigables, los exponen? Llama la atención de este grupo etario también. 1.111 muertos fueron hombres mayores de 60 años. El siguiente cuadrito nos trae una situación muy particular y es escolaridad. Yo he hecho el seguimiento de los últimos 8 años, 9 años, y es casi que una constante lo que vamos a encontrar en este cuadro. De las víctimas que llegaron a medicina legal, 5.500 se pudo determinar el grado de escolaridad de ellos. En este cuadro nos van a presentar quienes tenían educación inicial, básica, primaria, educación secundaria o secundaria baja, secundaria alta, educación técnica, universitario, especialización, doctorado, etc. Miren lo que nos vamos a encontrar de manera muy particular. Si miramos las personas que después de un bachillerato hicieron un estudio universitario o un estudio técnico, nos vamos a encontrar que tristemente dentro de las víctimas de los hechos de tránsito, solamente el 7% en hombres y casi el 10% en mujeres víctimas de hechos de tránsito tenían una formación post-colegio. Dicho en otras palabras, a mayor nivel de formación académica, menor es el riesgo de ser víctima de un hecho de tránsito. Del total de los muertos, solamente el 7% en hombres y el 10% en mujeres tenían una formación posterior al bachillerato. Es decir, la franja de personas más vulnerables son aquellos que tienen una formación académica baja, lo que los hace más propensos a involucrarse o a enfrentarse o a afrontar un hecho de tránsito. Miremos el caso del Estado civil. Esta es otra cifra que es bien interesante y que la vamos a encontrar se mantiene constante en los últimos años. Solteros y en unión libre, estos que estoy señalando acá. Si miramos las personas casadas, separadas, viudos o divorciados, el porcentaje es muchísimo más bajo que las personas solteras o en unión libre. El 75% de los hombres y el 63% de las mujeres eran solteras o vivían en unión libre. Aclarando dos cosas, en Colombia vivir
en unión libre, significa que también es posible que tengamos hijos. Pero en nuestra cultura, en unión libre, tú y yo compartimos, el día que uno de los dos se aburra, se va. Y casi que el pacto es ese, vamos a vivir juntos y el día que nos aburramos cada cual coge su camino. Es decir, no existe un arraigo, no existe algo que me amarre a la familia. Eso nos hace igualmente vulnerables. El ser soltero, este 44%, 45% de los hombres víctimas de hechos de tránsito, solteros, tiene una implicación muy grande y es ¿qué me amarra, qué me aferra, qué me hace cuidarme? El autocuidado tiene una relación íntima con amor propio, con identidad, con pertenencia. Ese es un tema que valdrá la pena estudiar con mayor profundidad. Yo esperaría que dentro de las acciones que genere esta sociedad, sobre todo la academia, sea así de esta situación. En el comparativo de muerte, entonces vamos a encontrar que el 50% en el año 2018 motociclistas. Este es un fenómeno que no podemos negarnos, este es un fenómeno creciente. En los últimos 15 años en Colombia la moto pasó a ser un vehículo que de 300, 400 mil vehículos, hoy en día son más motos que automóviles. Hoy en día son más motos que la sumatoria de los vehículos particulares que tenemos en el país, que la sumatoria de buses, busetas, colectivos. Hoy en día en Colombia la moto es una alternativa de movilidad ágil, económica, versátil y como tal, esa es una bondad. El problema real que tenemos no es la moto, es quién conduce la moto. Y cuando hablamos de quién conduce la moto, viene, esto conlleva una pregunta muy particular. ¿Dónde se forma el conductor de la moto en Colombia? Vamos a suponer que las víctimas, estos 3.450 víctimas fatales en moto, tenían una licencia, tenían un plástico. La pregunta es si tenían una formación, no para mover la moto, no para operar la moto, sino para conducirla. Es decir, tenían el conocimiento, tenían la actitud, tenían la disposición, tenían lo que en plan estratégico planteamos como idoneidad, una combinación entre formación, conocimiento, pero también un tema de actitud frente a la responsabilidad social que significa conducir un vehículo. Porque de estos motociclistas no todos eran conductores. Casi 600 personas iban en la moto en condición de pasajero. Segundo renglón que queremos destacar, que es muy preocupante. Uno de cada 4 muertos en Colombia en un hecho de tránsito era un peatón. Era un peatón. De tal manera que el esquema aquel de hablar de seguridad vial para conductores es un error. La seguridad vial es para los usuarios de la vía, para las personas. Incluso un error corriente en la escuela. Cuando tú seas grande, cuando tú seas conductor, y resulta que en Colombia los niños desde los 5 o 6 años van solos a la escuela. El país no es esa sociedad que nos han mostrado en los libros, donde los niños van en ruta escolar. No, en el país, la mayoría de estudiantes van a pie a su colegio. Y niños y niñas desde los 5 o 6 años, y esto lo vemos en los pueblos y veredas de todo el país, van solos al colegio o acompañados de su hermanito mayor de 8, 10, 12 años. Y repito, un número significativo de personas adultas mayores que tienen que afrontar en su día a día el poderse desplazar en un ambiente que le es adverso y que le es hostil. Y un tercer renglón que quiero enfatizar es el renglón de las bicicletas. Nuestra sociedad, aunando esfuerzos con el mundo entero, pretende bajar a las personas del automóvil o del bus, la buseta, el colectivo, el metrolínea o el metro
y subirlos a una bicicleta. Y ese esfuerzo es muy significativo y es muy valioso porque estamos apoyando, entre otras cosas, a una economía que no dependa de la gasolina o de los combustibles fósiles, sino que empecemos a generar ambientes más amigables con la naturaleza, con la misma salud de las personas. El problema es cuántas ciudades del país tienen ciclorrutas. Bogotá se da el lujo de tener algo así como 500, 600 kilómetros de ciclorrutas. Seguramente son más. Pero en el resto de ciudades, hasta ahora se han empezado a implementar algunas ciclorrutas que incluso en muchas ocasiones no conectan a nada con nada. Dicho en otras palabras, una ciclorruta tendría que conectar un centro habitacional grande, una ciudadela, barrios habitacionales con sitios de estudio, sitios de trabajo, sitios de recreación. Entonces, a veces encontramos incluso ciclorrutas seguramente muy bonitas, con senderos muy bien adornados, muy bien pintados, pero que no son una respuesta a la necesidad real, porque la ciudad tiene que planificarse con base dónde está la gente, desde dónde se requiere realmente. La solución no es darle bicicletas a los niños para que vayan a la escuela, es primero formarlos para que puedan movilizarse de manera segura y educar el entorno, incluso cuando hablamos de entornos escolares seguros, si fuera necesario eliminar rutas de transporte público de vías principales o centrales que conducen hacia colegios, para garantizar que los niños y niñas que se desplazan lo hagan de manera segura. Es un tema de planificación. Dos datos y con esto cerramos estadística. Uno tiene que ver con las horas en que suceden los hechos de tránsito. Y este cuadro es muy particular porque si lo miramos vamos a encontrar que la mayoría de hechos de tránsito me ubico a las 6 de la mañana, hasta las 6 de la tarde. Aquí vamos a tener una constante en la ocurrencia de hechos de tránsito, pero vamos a encontrar en ascenso de las 6 de la tarde a las 9 de la noche. 6 de la tarde a 9 de la noche, estoy subrayando acá. Y digo que el dato es bien interesante, primero, porque en la mayoría de municipios de este país no existe personal encargado de la operatividad del tema de seguridad vial. En el país, nos lo decía la directora del CIMID, la doctora Tapias, esta semana, de los 1.100 municipios que tenemos solamente existen organismos de tránsito en 300 municipios, 215 organismos de tránsito y 80 100 inspecciones de tránsito, 300 organismos de tránsito. Es decir, en cerca de 800 municipios de este país no existe, perdón, aclaro, existe autoridad de tránsito, que es el alcalde, pero no existe cuerpo operativo de tránsito. Y en los municipios donde existe cuerpo operativo de tránsito, la mayoría de ellos funcionan con guardas de tránsito civiles, que operan, la mayoría de ellos, en jornada de trabajo laboral, es decir, de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Dicho en otras palabras, de 6 de la tarde a 9 de la noche, donde tenemos el pico más alto de siniestros de tránsito, en la mayoría de municipios de este país no hay autoridad de tránsito que regule, que haga presencia disuasiva. No estoy diciendo que imponga órdenes de comparendo, que haga presencia disuasiva para garantizar que las personas asuman comportamientos más seguros. Y miren, de las 9 de la noche a las 12 de la noche, no es muy diferente este comportamiento al del día laboral, de 6 de la tarde a 6 de la mañana. Es decir, aquí tenemos un problema serio, y es, necesitamos presencia permanente, o necesitamos ejercicio permanente de autoridad si queremos reducir las altas tasas de siniestralidad. Aclarando, vuelvo y lo digo,
no es un agente de tránsito imponiendo órdenes de comparendo. Cuando escuchamos la información sobre las tablas que tiene el CIMI sobre órdenes de comparendo, genera una sensación de, yo no sé si de desaliento o de, bueno, no voy a calificar el sentimiento. El mayor número de comparendos en este país se impone por no portar SOA, por vehículos mal parqueados. Y ni el uno ni el otro causan muertos en hechos de tránsito. Es decir, todas las acciones de control de la autoridad de tránsito no están dirigidos obligatoriamente a mitigar los riesgos. Una orden de comparendo por mal parqueo o las famosas fotomultas no garantizan obligatoriamente que se mejoren las condiciones de seguridad de nuestras ciudades. Necesitamos orientar el esfuerzo de la autoridad de tránsito a las situaciones que realmente causan los hechos de tránsito. Y este otro dato que tiene que ver fundamentalmente con el día de ocurrencia, no es un secreto para ninguno de nosotros, martes, miércoles, jueves, viernes en la mañana, en el día en general, manejan unos promedios similares. El mayor número de siniestros se está presentando sábado y domingo, advirtiendo que no es propiamente el domingo a mediodía, es amanecer de sábado a domingo. Y esto tiene una íntima relación con un tema que se llama consumo de alcohol, porque ni siquiera el tema de consumo de otras sustancias es tenido en cuenta en el país. En Colombia, salvo para víctimas fatales, y eso que a solicitud de un juzgado se hace el análisis de las sustancias psicoactivas o de otras sustancias no embriagantes, pero no etílicas, en las víctimas de hechos de tránsito. Creo que a ninguno de nosotros, a ninguno de los 50 millones de colombianos en vía pública nos han hecho una prueba por cocaína, por anfetaminas, por etcétera, etcétera, etcétera. Escasamente nos habrán hecho una prueba de alcoholemia. Y quiero llamar la atención de manera muy particular. Los muertos no solamente son viernes y sábado, son los picos más altos. Pero en Colombia las pruebas de alcoholemia se hacen, si es que las hacen, viernes en la noche, sábado en la noche, de 8 de la noche a 2 de la mañana. A las 2 de la mañana, como empieza ahora zanahoria en la mayoría de ciudades, cierran el puesto de control. Y justamente esa es la hora en que el ciudadano que está consumiendo alcohol en una fiesta, en una discoteca, en un bar, en una cantina, sale a rematar a otro lado. Pero a esa hora ya no hay puesto de control porque empezó ahora zanahoria. ¿Acaso un viernes en la mañana, cuando uno se ubica cerca de un entorno universitario y encuentra las tiendas y los bares y los cafetines llenos de estudiantes tomando cerveza y en las calles llenas de motos, no habría que hacer puestos de alcoholemia? ¿Acaso un lunes, un martes, un miércoles, un jueves la gente no consume alcohol en Colombia? Pero usted difícilmente encontrará un puesto de control de alcoholemia en estas zonas. Me voy porque el tiempo me mata. Traigo finalmente dos cositas. 10 departamentos con mayor tasa de muertos por cada 100.000 habitantes. Y quiero llamar la atención, aquí tenemos Casanare, casi 30 muertos por cada 100.000 habitantes. Luego Cesar, Putumayo, Arauca, Tolima. Quiero llamar la atención sobre el Valle del Cauca. Tasa de 20.5 muertos por cada 100.000 habitantes y Meta, tasa de, y Cundinamarca, 17.6 muertos por cada 100.000 habitantes. Ahora, quiero llamar la atención de estos dos porque es que Valle del Cauca tiene casi 1.000 muertos, o tuvo casi 1.000 muertos en el año 2018, y Cundinamarca casi 500. Los otros son, pero con unas cifras que no dejan de ser importantes, pero que digamos que dentro del concierto nacional no son justamente las más elevadas. Y el siguiente cuadro habla de los 10 departamentos con mayor cantidad de muertos, tristemente liderada por el Valle del Cauca, que durante muchos años compitió hombro a hombro con Antioquia, pero Antioquia logró bajar de 1.010, 1.020 que llegó a tener en 2014, 2015, a 854,
mientras que el Valle del Cauca sigue bordeando los 1.000 muertos. En un foro que hicimos el año pasado en el Valle del Cauca, convocado por la Federación Colombiana de Municipios, reunido con los secretarios de tránsito, el argumento de ellos es una población, el Valle del Cauca es una población muy grande. Entonces me di a la tarea de mirar poblaciones y me encuentro que el departamento del Valle del Cauca, con una población, según el DANE, de 4.755.000, tuvo 975 muertos. Antioquia, con casi 6.700.000, los muertos son 854. Es decir, tenemos que hacer una revisión. Bogotá con 8 millones, más de 8.527.000. Tenemos que hacer el análisis, ¿qué está pasando en nuestras ciudades? Porque el argumento no puede ser que es que somos muchos o que es que son muchos carros. ¿Cuál es el factor diferenciador? Para analizarlo, me tomé el trabajo de irme al documento de Forensis. Me fui desde el año 2013 hasta el año 2018 y cogí departamento por departamento, ciudad por ciudad, ciudades principales. Traigo, por ejemplo, en orden alfabético, me encuentro el departamento de Antioquia con 854 muertos, con una tasa de 12.76. Recuerden que la tasa nacional estaba en 13.45, es decir, está por debajo de la tasa. Y me encuentro en una ciudad como Medellín, que logró bajar de 300 muertos, 306 en el año 2013, a 239 en el año 2018. Si ustedes miran el caso de Medellín, viene descendiendo. Ojo, esto no es gratuito. Esto no es porque se encomendaron con mayor fervor a la Virgen del Carmen. Esto no es simplemente que colocaron vallas diciendo, cuídense. Esto conlleva una serie de acciones, una estructuración de una política pública, una generación de una conciencia ciudadana, un ejercicio de civismo, de cívica o de simple convivencia armónica. Tienen un reto inmenso, seguir bajando, mantenerse. Llama la atención departamentos como Atlántico, porque uno siempre pensaría que el costeño por naturaleza es más bonachón, más tranquilo y más indiferente o más irrespetuoso de las normas. Miren que Barranquilla tiene una tasa de 8 muertos por cada 100.000 habitantes, 8,76, 9. Bogotá, que históricamente ha manejado unas tasas muy, muy significativas en términos de para una población tan grande, generalmente ha tenido en el país la tasa más baja. Pero es que hay que tener en cuenta que Bogotá es en general urbana, el tema de la ruralidad no lo afecta tanto como se puede afectar a otros departamentos, otras zonas. Llama la atención de este cuadro el caso de Yopal, una tasa de 25 muertes por cada 100.000. Aguachica, que es el municipio que en Colombia tiene la tasa más alta de muertos por hechos de tránsito. Y así pudiéramos seguir mirando ciudad por ciudad. Simplemente es una solicitud. Yo quiero es centrarme en esto. ¿Qué no hemos hecho? ¿O qué debemos cambiar como sociedad para aportar, para evitar que esto siga sucediendo en el país, en nuestra ciudad, en nuestras comunidades, en nuestras familias? Si nuestras ciudades invierten recursos significativos en semaforización, en demarcación, en sistemas de transporte integrado, como lo llamamos hoy en día, si se supone que estamos invirtiendo en educación para mejorar la formación de nuestros niños y niñas, si las empresas vienen haciendo un esfuerzo muy grande para mejorar y garantizar condiciones de seguridad en la operación, que no hemos logrado para que nuestra sociedad siga siendo víctima permanente de los hechos de tránsito. Y diremos que uno de los mayores problemas que aún tenemos, y es una invitación a las personas que nos acompañan en este foro, en esta mesa de trabajo, no podemos seguir hablando de accidentes de tránsito. No podemos seguir pensando que este es un tema que escapa a nuestro control, que es una cosa que sucede de imprevisto, que no depende de nosotros, que es inevitable, fortuita, que es una cosa del destino del azar y de generación espontánea. Los hechos de tránsito parten de la voluntad de la persona. Estrellarse a 100, 120 kilómetros por hora no es una situación fortuita, porque la aceleración depende de la fuerza que yo le imprima
al pedal de mi pie derecho o a mi mano derecha al acelerador. Estrellarse en una curva o adelantar en lugar prohibido no es un hecho fortuito de azar, depende de mi voluntad adelantar de manera irrespetuosa y responsable. Llevar sobre cupo, consumir alcohol, pasar un semáforo en rojo, no respetar un pare, no es fortuito. Esta es una situación que no es accidental, que es controlable, evitable, que es un proceso, es una consecuencia. Dicho en otras palabras, los accidentes no son accidentales. Miren el reto tan grande que tenemos que tener nosotros inicialmente como formadores, capacitadores, talleristas, responsables en las empresas de estos temas de seguridad vial, y es desvirtuar que el hecho de tránsito como un hecho fortuito. Incluso el mismo enunciado que tiene el código de tránsito, hay que cambiarlo. Los hechos de tránsito dependen en gran medida del factor humano, de la actitud, del comportamiento, no solo de la habilidad, de la destreza. Es que nadie está cuestionando si el conductor del vehículo de servicio público, camión, camioneta, bus, buseta, sea hábil. El problema es cuál es su comportamiento, cuál es su actitud frente a la operación. Objetivos entonces fundamentales, y con esto cierro: disminuir, por un lado, la frecuencia de los eventos y la severidad de los traumas, y por el otro lado, bajar la frecuencia con acciones preventivas. ¿Hacia quién? Hacia las personas, hacia los equipos, hacia la infraestructura. Lo que pretende el plan nacional, lo que pretende los planes municipales o departamentales y lo que pretende el plan estratégico, es decir, cada una escala, es entender que hay que generar acciones de prevención con las personas, en los equipos y en la infraestructura. Y hay que hacer una acción de mitigación para reducir la severidad, mejorando tecnologías. No entendemos cómo el país sigue siendo depositario de centenares de vehículos, miles de vehículos que no cumplen condiciones de seguridad, a pesar de que la norma en el Estado establece que un vehículo puede ser matriculado en el país si no garantiza frenos ABS, doble airbag, etcétera, etcétera. Utilización de elementos de protección personal y un tema de atención a víctimas. Temas muchos por plantear. Simplemente decir que hay un análisis hecho en el año 2019 por la Agencia Nacional de Seguridad Vial que planteó con las principales circunstancias que se estaban dando para la ocurrencia de hechos de tránsito. Tienen que ver, primero, con la regulación de velocidad; segundo, con alcohol y drogas; tercero, descanso de los conductores; uso del cinturón de seguridad; elementos de protección y uso de equipos bidireccionales. Ese es el reto que tiene que tener una administración departamental o municipal. Enfóquese en el modo, en las circunstancias, en los tiempos, en los lugares donde ocurrieron los hechos de tránsito. Por eso viene entonces el reto tan grande: formule un plan local, un plan que responda a las dinámicas, a las problemáticas de la ciudad, y en el caso de la empresa, pues formule un plan que responda a la situación de la operación de la empresa. Nidia, yo dejaría por factor de tiempo acá. No sé qué preguntas pueda tener la audiencia, sin antes reiterar mi agradecimiento a esta oportunidad de compartirles esta percepción que tengo sobre esta problemática que nos aqueja a todos. Adelante, Nidia. Muchísimas gracias, Hernán, por tu generoso tiempo. Ha sido realmente valioso todo lo que has compartido con nosotros. Voy nuevamente a silenciar todos los micrófonos y ya empezamos con las preguntas. Bueno, Hernán. Por favor. Entonces, vamos a mirar preguntas. Nos están saludando de diferentes lugares. Nat nos dice que ella considera que este año disminuirán significativamente los accidentes de tránsito y pues por ende la mortalidad, que lo cual no será gracias a la política pública de visión cero, sino a la pandemia actual. ¿Tú qué nos puedes aportar al respecto?
Tienes que colocarle, activar tu micrófono. Es una apreciación completamente cierta y es que no todas las reducciones de las víctimas o de los siniestros viales tienen que obedecen a políticas públicas. Me voy hace 20 años en Colombia, en la época de las bombas, se redujo de manera significativa el número de muertos en hechos de tránsito, sobre todo en la noche. Y no fue propiamente porque el gobierno nacional o local hubiese adelantado acciones de prevención. Simplemente la gente dejó de salir en las noches, de ir a teatro, a cine, a comer, por miedo a los famosos bombazos. En este caso es una situación similar. Vamos a tener una reducción, bendito sea Dios, eh, significativa. Será casi que un mes de números mínimos por muertos en hechos de tránsito, pero no propiamente gracias a la disciplina ciudadana en temas de movilidad segura, sino fundamentalmente a la necesidad que tenemos todos de estar resguardados. Pero la afirmación es muy válida, claro que sí. Gracias, Nat. Nat también nos precisa que son 560 kilómetros. Yo pensaría que eso es cuando te referiste a la red de ciclorrutas. Entraríamos a verificarlo. Yo por aquí tengo un libro, lo voy a buscar y lo voy a colocar. Llevo varios años sin vivir en Bogotá. Yo salí de Bogotá en el año 2007, retorné en el año 2013 para colaborarle en el Ministerio de Transporte como asesor en seguridad vial hasta el año 2016, pero por eso las cifras seguramente no están actualizadas. Y vamos a encontrar que ciudades como Cali, Medellín, Barranquilla, Bucaramanga, incluso pueblos muy pequeños han venido generando nueva infraestructura para las bicicletas y eso es muy valioso. Lo único que yo pido es que esa infraestructura comunique a un centro altamente poblado con una zona que realmente sea destino, sean colegios, sean empresas, sean zonas, o incluso, lo ideal sería que la ciclorruta venga del barrio a la estación del transporte masivo, ahí pueda dejar su bicicleta y ahí tome su vehículo de transporte masivo para trabajo y de regreso puente para su último cuarto de milla, que llaman algunos, con el servicio de la bicicleta. Perfecto, muchas gracias, Hernán. Este libro también lo tengo en digital, que es Bogotá, Capital Mundial de la Bici, entonces lo dejaremos en el grupo para que quien quiera consultarlo lo haga. Francisco quiere hablar, ya le vamos a dar la palabra a Francisco. Aquí tenemos una apreciación. Juan Carlos Vargas nos dice que en Medellín lo que ha pasado es el aumento de las cámaras de fotodetención, que al disminuir la velocidad está disminuyendo el riesgo de los accidentes. Dame un segundito, Francisco, damos la palabra, terminamos con estas preguntas y después permitimos que interactuemos directamente. ¿Les parece? Voy a colocar nuevamente mute a todos y volvemos. Y ya les cedo la palabra. Muchas gracias. Aquí Camila nos está diciendo que es la sumatoria de acciones, infraestructura, tecnología, mecanismos de control y educación ciudadana para propiciar la movilidad segura, lo que han procurado abordarlo desde diferentes perspectivas interdisciplinariamente e intersectorial. Sí, Camila, yo creo que Hernán Darío está de acuerdo conmigo que es la unión de absolutamente todo la que nos permite un mejor, nos ha permitido en algunos casos reducir el tema de la siniestralidad. Vamos a mirar 2 preguntas, ¿sí? 3 preguntas que hay acá. Juan Carlos Vargas nos dice que la mejor solución para evitar los accidentes de tránsito es ampliar el número de clases de capacitación en las CEA. ¿Qué opinas, Hernán? Yo diría una cosa elemental. Necesitamos que el Centro de Enseñanza Automovilística cumpla con su tarea de formar a los nuevos conductores. Pero necesitamos también que los CIAs, aquellos lugares a los cuales los ciudadanos tienen que acercarse para hacer para cancelar un valor que significaría una reducción en su comparendo, lo hagan de manera técnica, pero sobre todo ética. Y necesitamos garantizar que la sociedad como un todo, a mí me avergüenza
encontrar en los diarios que los ciudadanos están peleando sobre la legalidad o no de una cámara de fotodetección, cuando en el mundo entero está demostrado que es un sistema que le aporta la reducción significativa. En Europa no discuten si la cámara le anunciaron o no le anunciaron. La pregunta es, usted tiene que ir a una velocidad de máximo 30 o 60 u 80 kilómetros. Que es que yo iba a 81, 80, usted iba superior a 80, tiene sanción. Aquí nos quedamos con una postura donde todos pretendemos ser abogados discutiendo la ilegalidad de la cámara. Es como si a un delincuente alegara que el policía no anunció que estaba a sus espaldas viéndolo robar, que porque no le avisó que le iba a coger. O un ciudadano en un supermercado alegue que no sabía quiénes eran los de seguridad y que por eso robó. No es que usted robó y tiene derecho a ser sancionado porque su accionar no corresponde al compromiso que usted tiene para con la sociedad. Aquí tenemos un reto muy grande, es que nuestra sociedad tiene que admitir que necesitamos revisar los patrones culturales o los patrones éticos o de convivencia que manejamos. No existe argumento alguno para violar la norma. No existe argumento alguno para que yo no proteja mi vida, mi integridad y la integridad de las otras personas. Quiero llamar un momento la atención en el caso de Medellín. Medellín, una de las cosas maravillosas que logró hacer no fue sacar payasos a la calle o pintar vías o sacar publicidad, fue hacer conciencia de la situación que estaba viviendo y con acciones incluso a veces elementales. Por ejemplo, colocar en una calle, en uno de los sitios de mayor cantidad de siniestros, que llamarían un punto caliente, colocaron las 273 camisetas diciendo cada año o el año pasado fallecieron 273 personas. Ubicaron sobre el andén 273 pares de zapatos. Y la gente que pasaba dice, ¿y aquí qué pasó? Esas 273 pares de zapatos significan 273 personas que ya no están con nosotros. Es decir, hicieron conciencia de lo que estaba sucediendo y dónde estaba sucediendo. Estaba que la gente está asumiendo comportamientos cada vez más seguros y de ahí la reducción. Que tienen retos de seguirlo, de sostenerlo y seguir bajando, claro que sí, pero por lo menos ya tienen a una sociedad involucrada dentro de estos temas. Muchas gracias, Hernán. Voy a unir 3 comentarios de Óscar Polanía para que nos ha comentado. La primera, quiere saber qué opina sobre las acciones que está realizando la agencia, si van bien encaminadas. El segundo comentario que nos hace Óscar Polanía es que él nos dice que lo ideal es implementar bien la ley 1503, sobre todo en la cátedra de seguridad vial, en básica primaria, secundaria y universitaria. Y el otro que nos decía Óscar, vamos a buscar, no, son esos 2 nomás. ¿Qué respuesta le podrías dar a él? Óscar, yo tengo una situación particular y es que como ciudadano no veo las acciones de la agencia. Yo tuve la oportunidad de ser parte del equipo directivo del Fondo de Prevención Vial del año 2007 al año 2010 y tú sentías que la gente veía el Fondo de Prevención y lo veías en televisión y lo veías en las calles, lo veías en festivales y lo veías en actividades, en fin. Seguramente en cursos, en la academia. Cosas, sí, incluso mensajes como entregue las llaves. Eso se fue posicionando, a pesar de que la gente, el sentido se volvió más la rima que el accionar, pero por lo menos la gente tenía algún nivel de conciencia. Si alguien nos ayudó a tomar conciencia de los muertos, del tema de alcohol, velocidad, fue el Fondo de Prevención Vial. Digamos que en este momento, seguramente en su plan de trabajo, la Agencia Nacional de Seguridad Vial tiene cosas maravillosas para hacer. Pero si le pregunto a cualquiera de los que están sentados en este momento viendo esta teleconferencia, ¿qué acciones contundentes adelantó la agencia el año anterior? Creo que muy pocas cosas pudiéramos responder por 50, 60, 80 mil millones de pesos que debieron de haber invertido en seguridad vial. Dicho en otras palabras, yo no tengo conocimiento y no tendría por qué tenerlo de cuáles son
la planificación que tiene la agencia. Lo que sí puedo decir es que este país le ha faltado una entidad que asuma, como lo pidió Naciones Unidas desde hace 10 años, necesitamos una entidad que se empodere de la política y del accionar de la seguridad vial para el país. En este momento la agencia creo que está en deuda. Y ni qué decir del Ministerio de Transporte, que se desentendió por completo de la seguridad vial. En cabeza del doctor Rojas acabó con el grupo de seguridad vial y han considerado de ahí en adelante los ministros que han llegado que este no es un tema que le compete al Ministerio de Transporte, que no parece un Ministerio de Transporte, parece más un Ministerio de Obras Públicas que sigue más preocupado por construir carreteras que por garantizar condiciones de seguridad en la movilidad. Muchas gracias, Hernán. Nat nos está haciendo varios comentarios muy interesantes. Uno de ellos en el tema de las cátedras de seguridad vial. Ella nos dice que lo ideal es que fueran transversales a toda la formación. También nos está diciendo que la Secretaría Distrital de Movilidad está realizando un programa marco que son acciones articuladas entre la Secretaría de Educación y la Secretaría de Movilidad para un tema de formación de la comunidad educativa que es muy valioso. Y te voy a unir dos preguntas, una de Nat y otra de, ya miramos el nombre de la persona, de Germán. Nat nos dice que generalmente los porcentajes que se manejan acá sobre el factor responsabilidad en el factor humano, factor vehículo e infraestructura, era 90, 3 y 7. Cuando tú presentaste tu exposición, nos hablaste del 80, 9 y 7.4. Que ¿de dónde sacaste esos porcentajes? Y te la uno con Germán. ¿Estás conmigo, Hernán? Sí. Sí, estoy contigo. Y claro, Germán nos dice que si es posible, vale, que si es posible obtener estadísticas de muerte de usuarios de motocicletas sin licencia de conducción. Bueno, tres preguntas muy valiosas. La primera, educación vial. Desde el año 1938, se legisló y se pidió que todas las instituciones educativas públicas y privadas formaran en temas de tránsito. Y lo mejor que hizo el sistema educativo, de lo que yo tengo conocimiento, fue meter en cuarto de primaria las señales de tránsito. Eso fue todo lo que hizo. El sistema educativo nunca ha sentido que sea responsabilidad de ellos. Incluso con el Código de Tránsito, artículo 56 del año 2002, que se establece la responsabilidad del Ministerio de Educación, la señora ministra de ese momento dijo que ese no era problema de ellos. Sí. Tristemente, con un argumento doloroso pero válido, yo le dije, señora ministra, y como usted bien dice, el 92% de los niños en edad escolar en Colombia están en las escuelas, y eso es un mérito muy grande, y si el año pasado tuvimos 450, estamos hablando del año 2000, ¿no? Tuvimos 450 niños en edad escolar fallecidos en hechos de tránsito. ¿Qué ha hecho el sistema educativo para evitar que eso suceda? Y fue la única manera que el Ministerio de Educación abriera las puertas y generara varias acciones, entre ellos la circular 013 del año 2002, 2003 tal vez, que avalara un proceso, unos documentos que sacó la agencia, que sacó el Fondo de Prevención Vial para unas cartillas que se repartieron en 156 ciudades de este país, a cerca de 150.000 maestros y maestras de todo el país, pero que desafortunadamente se perdió porque a juicio del Ministerio de Educación no era una prioridad. La 1503 le recuerda al Ministerio de Educación que es una obligación, e incluso se generan varios documentos, uno de ellos Saber Moverse, que le dice a las instituciones educativas que este es un tema transversal. Este no se trata de meter un tema más, sino de convertirlo en un proyecto donde todos los maestros de todas las áreas puedan aportar en la formación de niños y niñas sobre la conciencia de riesgo. Dos, sobre estas disciplinas que no son tan científicas, hay muchas versiones. Yo incluso conozco una versión que dice que los causantes, es que recuerden que Juan Carlos acudía mucho a ese trípode, el conductor, el vehículo y la vía, que los nuevos esquemas de seguridad lo desvirtúan y dicen, no es solamente el conductor, el vehículo y la vía, son las condiciones de la organización y la estructuración de la sociedad
y es la capacidad de poder atender frente a un siniestro y bien el tema de emergencias. Pero frente a esos tres elementos yo conozco igualmente una postura que dice suma como el 128%, porque los accidentes son multicausales. Es decir, es posible que haya un exceso de velocidad con una vía defectuosa de tal manera que velocidad más hueco significó volteamiento del vehículo y por lo tanto muerto. El tema no es el porcentaje, el tema es cómo logramos entender que la mayor, el factor preponderante no es el vehículo, no es la vía, es el conductor, es la actitud que la persona tenga frente a la conducción. Ni siquiera es si tiene o no tiene licencia, no es si sabe o no sabe, si tiene la habilidad o tiene la destreza, es si tiene la actitud de asumir de manera responsable la conducción del vehículo. Y por último, desafortunadamente a medicina legal, cuando llega el occiso, cuando llega el cadáver, no llega con la hoja de vida. Y muchas veces los muertos de los poblados, de los 800 municipios de este país, el levantamiento lo hace un inspector, y aparte de inspector de tránsito, es inspector de familia, y etcétera, etcétera. De tal manera, el muerto no lo mandan con hoja de vida y no hacen el análisis si la licencia estaba vigente o no estaba vigente, si era de la categoría para el vehículo que iba conduciendo, o si ya había expirado, etcétera, etcétera. No hay un dato fehaciente que nos permita saber de esos motociclistas, de ese 51% de las personas que fallecen en una moto como conductor o como acompañante, si realmente había recibido. Yo sí sería partidario, porque incluso la ley 1702, la que crea la agencia, había hablado de la necesidad de crear un cuerpo especializado de fiscales que se encarguen de hacer una investigación, que puedan determinar este personaje falló. La causa probable fue la falta de pericia. ¿Dónde se formó? ¿Dónde obtuvo la licencia? ¿Cuál fue el centro de reconocimiento que lo habilitaba? ¿Cuántas horas teóricas recibió? ¿Cuántas horas prácticas? Muéstrenme las evidencias de que fue un centro de enseñanza automovilística. A nosotros nos falta mayor investigación en esto. Y por eso un clamor muy grande que tiene la sociedad es a la academia. Necesitamos que desde las universidades nuestros estudiantes de últimos años hagan investigación sobre temas cruciales que nos ayuden a entender mejor el problema y por ende a tomar mejores decisiones frente a una pandemia. Esto sí es una pandemia, o también es una pandemia que nos está generando 1.250.000 muertes al año y que en Colombia para el año 2019 bordeó los 7.000 muertos. Esa es una acción que necesitamos, que el Estado y la sociedad civil y cada uno de los ciudadanos aporte para reducir, para mitigar, para evitar que siga sucediendo. Muchas gracias. Ya vamos a terminar. Tengo como 5 preguntas más, Hernán. Te solicito el inmenso favor, es súper valioso lo que nos estás diciendo, pero quizás que seamos un poquito más concretos. Claro. Mónica R. nos dice que ella es profesora, es instructora de una escuela de conducción de la zona norte de estratos 4, 5, 6, y que es muy complicado para ella sensibilizar a los muchachos, le muestra videos de accidentes y lo que hacen ellos es burlarse, porque dicen que todo lo pueden arreglar con dinero. Entonces, ¿cómo podrías ayudarle con ese tipo de público? Tristemente en Colombia ha hecho carrera que el que tiene plata marranea. Y evidencias como las de Juan Carlos Varela, que terminó repartiendo 1.800 millones de pesos entre las familias de 3 muertos y de dos heridos graves en el accidente bajando de la Calera. Y como ese, miles de casos de personas que han terminado comprando, porque no ha habido por parte de la justicia colombiana un accionar que determine de manera real a partir de la justicia que la gente le tenga temor. Si nosotros seguimos pensando que es accidental, incurrimos en un error. Necesitamos llevar y generar conciencia sobre la probabilidad de que suceda. Y dentro de la probabilidad, si cada uno de nosotros se vuelve actor activo, no pasivo, es decir, en manos de cada uno de nosotros está. ¿Cómo lograrlo?
el ministerio generó una malla curricular para los centros de enseñanza automovilística. Ese documento quedó encabezado en el Ministerio de Transporte en el año 2016. Habría que pedirle que por favor lo desengavete, es decir, que se lo dé a conocer a los centros de enseñanza sobre cuáles son las dinámicas, cuáles son las acciones lúdicas, didácticas y pedagógicas para garantizar que niños y niñas, jóvenes y adultos que van a un centro de enseñanza automovilística realmente tomen conciencia. Es un reto grande. Y yo la felicito como instructora tratando de generar mayor conciencia, pero ese es el reto grande que tenemos, cada uno de nosotros. Mónica, Natalia, Nat, me imagino que es Natalia, bueno, ella o él, perdona, no sé, nos hace un buen aporte sobre la respuesta. Llega y dice que los videos de siniestros que no son buenos, Mónica, que es Natalie, muchas gracias, que eso genera mayor amarillismo, que ella aconseja enfocarlo por el impacto en las áreas familiar, laboral y económico. Vamos ahora con una pregunta de Andrea. Andrea nos hace una exposición bastante interesante. Primero nos pregunta qué va a pasar con la seguridad vial después de esta pandemia. Andrea, el día jueves vamos a realizar una charla con expertos internacionales de seguridad vial. Me encantaría, Hernán, que nos acompañaras para responder esa pregunta, que tiene tanto largo como de ancho. La pregunta puntual es, ¿cuál será el futuro de la seguridad vial y de su implementación y aprendizaje teniendo en cuenta la situación mundial actual de la pandemia? Ella también nos dice que las disminuciones de los siniestros de tránsito no solo se debe a varios factores y herramientas implementadas, sino también de la toma de conciencia de las personas. Estamos completamente de acuerdo. ¿Cómo incentivar a mejorar esto aún en época de la pandemia? Y por último, ella nos comenta que sí, que las cámaras son altamente criticadas, especialmente por la comunidad. Muchas veces se pasan solicitudes discutiendo sobre el por qué estos son elementos y creen que son un desperdicio de dinero. Situación muy presentes en las diferentes secretarías de movilidad del país. Es cierto. Entonces, Hernán, cuéntanos qué le podemos decir a ella. El mundo entero va a cambiar, la percepción de la vida va a cambiar. Creo que los que llevamos 8, 10, 12, incluso algunos ya tenemos 15 días de estar resguardados en nuestros hogares, pretendiendo protegernos y a la vez evitando que nosotros seamos la gente que contamine o que lleve, que propague. Creo que nos ha servido para hacer una profunda reflexión. Primero, ¿qué es lo más importante para nuestra vida? ¿Qué es lo más valioso de nuestra existencia? ¿Quiénes son las personas más valiosas con las que realmente podemos contar y en qué momento realmente estamos viviendo? Creo que la sociedad tendrá que cambiar y tendrá que generar una transformación y una cosmovisión que permita generar una convivencia más armónica. Por primera vez el mundo entero se paraliza y empieza a pensar en la seguridad de los otros y corresponsabiliza a los 7.000 millones de personas del mundo diciéndole, de usted también depende, usted se queda en casa. Es decir, creo que va a haber una transformación y esta transformación tendrá que generar unas mejores conductas, unos mejores hábitos. ¿Cómo logramos aprovechar? Y es el reto que tendríamos con esta mesa de trabajo hoy de 40 personas, porque sigue creciendo día tras día. Y creo que será un foro interesante mirar cómo aprovechamos todas estas circunstancias para que nuestra vida se vuelva más armónica, más coherente y más consecuente con la naturaleza, con el respeto por la vida y con el respeto por nosotros mismos. Creo que ese foro abierto pudiéramos tenerlo, Nidia, en próximos días, escuchar a las tantas personas que nos acompañan en estas videocharlas, cómo logramos entre todos generar mayores condiciones de armonía en nuestra convivencia, en un espacio público socializador, conociendo y acatando las normas, pero sobre todo valorando la vida misma. Ay, hermoso lo que estás diciendo, Hernán, y es lo que buscamos todos. Juan Carlos y Jesús nos continúan comentando el tema de los colegios que hacen 3, 4 actividades al año a nivel educativo y eso es lo que se ve por educación vial. Nos falta trabajar en ello. Vemos y al final, vamos a mirar, otra persona nos dice que pues la agencia, sí, tenemos que darle más tiempo a ellos como para que arranquen y están dando
que debemos continuar con nuestro aporte a la seguridad vial en cada una de las ciudades donde nos encontramos. Maximiliano, este es un hit lo que estás diciendo. Precisamente por eso se creó estos espacios, para que todos aprendamos, para que conozcamos desde las diferentes esquinas que se trabaje la seguridad vial. Luis Alberto Mosquera nos dice que la actitud no es tanto frente a la conducción, que ese es un resultado, que es la actitud del conductor frente a la vida, la suya propia y la de los demás. Por eso es de gran importancia la integralidad en todos los temas. Entonces, y también Diana nos está diciendo algo muy cierto, que todo esto es una muy buena reflexión que identifica causas estructurales como la escolaridad y su relación con la mortalidad de peatones. Francisco nos estaba pidiendo la voz. Francisco, si quieres puedes ya hablar directamente. Yo apago mi micrófono para poderte escuchar y que no tengamos ruido. Francisco. Se nos fue Francisco. A ver, vamos a buscar por acá a Francisco, a ver si lo encontramos. Lidia, yo quiero, antes de que cerremos esta sesión, primero agradecerte a ti la oportunidad. Como ves, o como ven ustedes, este es un tema que me apasiona muchísimo. Esto se vuelve una forma de vida. Yo lo he convertido en una razón de vida. Y es la invitación que quiero hacerle. Desafortunadamente en estos temas han aparecido en los últimos años un número significativo, y lo digo respetuosamente, de mercenarios. Es decir, de personas que venden servicios a cambio de dinero, sin entender que lo que nosotros estamos vendiendo es, yo como asesor, yo como consultor, yo como persona que voy a una empresa a apoyarle en la formulación de su plan estratégico, o a dictar una conferencia, o a sentarnos con niños, o a trabajar en un CIA, en un CIA, lo que sea. Nosotros tenemos, primero, con el ejemplo. Las palabras mueven, pero el ejemplo arrastra. ¿Cómo garantizamos que nuestra vida sea consecuente con nuestro discurso? Y a partir de ello, procurar transformar, renovar, casi que reeditar en nuestros usuarios el concepto sobre la seguridad vial, repito, no como tránsito, no como transporte, no como, es un tema de movilidad, es un tema de poder movernos de manera segura. Felicitaciones ha hecho a que esto se nos vuelva una forma de entender la vida y Hernán, se nos fue el audio tuyo, no te escuchamos. ¿Se nos fue el audio? Sí, señor. Nada, simplemente estaba diciendo que este es un tema muy romántico y que yo lo asumo de manera muy apasionada, lo admito, pero esto para mí se volvió una forma de vida. Esto para mí es una forma de interpretar mi vida y de hacer de mi vida algo útil. No quiero, yo no vendo servicios, yo no vendo conocimientos. Yo lo que busco es, en una consultoría, en una asesoría, es llevar a la empresa, a la organización, a la entidad a asumir una postura favorable frente a, partiendo de un principio, y es que si yo no estoy convencido, y si no es una norma de vida, porque es que las palabras mueven, pero el ejemplo arrastra, y es una invitación como ciudadano, como padre de familia, como madre de familia, que tu vida sea, tu accionar sea tan consecuente como en teoría queremos hacerlo en una clase, en un taller, etc. Es un reto muy grande que tenemos. Perfecto, Hernán. No sé si Francisco ya puede hablar con nosotros. Francisco, ¿nos escuchas? Francisco, si serías tan amable, entonces por el chat nos escribes. Es que estamos esperando. Si quieres, activa el micrófono. En la parte de abajo vas a encontrar 3 botones. Que le toca por este lado. Ahí creo que te vamos a escuchar, Francisco. Es que hay como ruido, interferencia.
Bueno, Francisco nos va a escribir. Mientras tanto, yo les quiero recordar nuestras actividades de esta semana. Tenemos una semana muy movida. Mañana a las 9:30 de la mañana vamos a tener nuevamente, ese sí es por Zoom, que les gusta un poco más que este sistema, donde tengo mis apuntes, con el CIF de Edwin Remolina y con, ya les recuerdo el nombre. Francisco, bien puedes ir escribiendo, nosotros te escuchamos. Y con Formatec están haciendo unas conferencias largas, son más o menos de 4 horas por la mañana, sobre investigación de accidentes de tránsito en el lugar de los hechos. Ya son las actuaciones en el lugar, desde la policía, los documentos, etcétera. Después tenemos a las 3 de la tarde con la Red Nacional de Seguridad Vial. La Red Nacional de Seguridad Vial generalmente hace los videos por Facebook Live. Entonces, para que estemos muy pendientes, igual a esa hora se toca, pues nos conectamos. Y nosotros mañana nos pidieron ustedes que todo el tema de la cinta reflectiva en las carrocerías de los vehículos, post-PQI. Nuevamente vamos a tener a Willington Valderrama de Avery Devinson hablando de ello. El miércoles vamos a hablar el miércoles también tenemos charla de educación vial con la Red Nacional de Seguridad Vial por Facebook Live. Y aquí nuevamente a las 5 de la tarde vamos a tener con Daniel Cano. Yo creo que tú conoces también de Hernán a Daniel, un joven que ha trabajado bastante, trabajó en la agencia, también trabajó en la Federación Colombiana de Municipios, que nos va a hablar de seguridad vial infantil, un tema súper interesante. El jueves, como te comento, es la discusión, es un foro sobre qué va a pasar con la seguridad vial cuando termine todo esto, porque no van a haber recursos. Y lo que tú estabas planteando, hemos cambiado las actitudes. Y el día viernes es algo, tenemos al señor de Latin Camp. El sábado vamos a seguir con planes estratégicos de seguridad vial y el domingo vamos a mirar hasta dónde llegan estos temas de investigación, a ver si empezamos señalización o seguimos investigación a nivel de conceptos. Francisco, la verdad queremos escucharte. Van a hacer muchísimas actividades todos los días. Aquí alguien nos hacía algo que nos llamaba a invitarnos a averiguar sobre Visión Cero. Estamos buscando el enlace con Bloomberg, que trabajó muy bien todo el tema de Visión Cero aquí en Bogotá. Vamos a ver cómo nos va. Si ustedes tienen comentarios, solicitudes de algunos temas, son más que bienvenidos. Hernán, esta es tu casa, este es tu canal. Neoseguridad vial es para todos los gomosos del tema, porque en muchas cosas tú y yo coincidimos, y en lo más importante es que la seguridad vial es algo que va en la sangre, que va acá, eso, sí. Definitivamente aquí, y un agradecimiento a cada una de las personas que se ha tomado el tiempo de sentarse frente a su computador para escucharnos, para aportar, y a las cuales invitamos a que en próximos días también nos dejen escuchar su voz, nos dejen escuchar su sentir, para ver si entre todos aunamos fuerzas y procuramos un bien común, que es entender que la prioridad sobre la vía la tiene la vida. Muchísimas gracias por este espacio y por esta oportunidad. Gracias, Hernán. Muchas gracias. Olvidé comentarles que se están logrando subir los videos por YouTube. Esperemos que esta grabación quede bien. Así ya tienen pues una mejor visión del video y no solamente por Facebook Live. Bueno, entonces muchas gracias a todo, Hernán. Agradecidísimos. Muchachos, Jimmy, Francisco, Juan Carlos, Jesús, Natalie, todos bienvenidos. Muchas gracias. Gracias a ustedes.